Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema que estoy segura que va a generar debate y, como siempre, mucho interés. Prepárense porque hoy nos adentramos en las turbias aguas de la farándula turca, en los entresijos de las relaciones familiares y en el siempre fascinante mundo del amor. Y como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar sobre la supuesta, y digo supuesta, ruptura familiar de nuestro querido Kerem Bürsin. ¿El motivo? Nada más y nada menos que el amor, en particular, su amor por Hande Erçel, una de las parejas más queridas y mediáticas del panorama turco. Sí, ya sé lo que están pensando, otra vez con Kerem y Hande, exacto. Y es que la historia de estos dos actores, desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, sigue dando mucho que hablar. Sus vidas, entrelazadas con la de sus fans, han sido una verdadera montaña rusa de emociones, desde el flechazo inicial, la confirmación del amor, las fotos robadas, las declaraciones públicas, hasta la inevitable ruptura que para muchos rompió el corazón. Pero hoy, no nos centraremos en su separación amorosa, sino en las posibles consecuencias que esa relación pudo haber tenido en la vida familiar de Kerem. Un tema delicado, lleno de especulaciones y rumores, pero también fascinante y que merece ser analizado. Antes de empezar a desentrañar este misterio, quiero ser muy clara, este vídeo se basa en informaciones que circulan por internet, en rumores que se han escuchado, en declaraciones que se han hecho y en las conclusiones lógicas que podemos sacar de todo esto. No es una verdad absoluta, no tengo pruebas concretas, pero mi objetivo es analizar todo desde un punto de vista objetivo, intentando entender qué pudo haber pasado en la vida de Kerem y sobre todo, por qué este tema sigue generando tanto interés. Así que, ¿están listos para sumergirnos en el drama y en los misterios familiares? Pues vamos allá. Pero antes de continuar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. De esta manera, estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, la farándula, los dramas y todo lo que les interese. Suscríbanse. No se arrepentirán. Y si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, empecemos con lo importante. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda una de las más mediáticas y queridas por el público. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y esto, por supuesto, generó un gran interés en sus vidas privadas. Vimos fotos, vídeos, entrevistas y cada movimiento de la pareja era seguido de cerca por fans y medios de comunicación. Las redes sociales explotaban con cada publicación, con cada like, con cada rumor. La pareja se convirtió en un fenómeno, en una fuente constante de noticias y especulaciones. La historia de amor, como la de muchas parejas mediáticas, comenzó con la chispa del rodaje. Love is in the Air los unió, les dio un guión y un espacio para enamorarse. La magia de la ficción se trasladó a la vida real y, para deleite de sus fans, se confirmó la relación. La felicidad, la complicidad y el amor eran palpables en cada imagen, en cada declaración. La pareja parecía indestructible, destinada a un final feliz, como el de sus personajes en la serie. Pero como sabemos, el amor no siempre es un camino de rosas. Y la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su separación, como era de esperar, causó un gran impacto. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué se separaron? Las razones oficiales nunca fueron del todo claras, como suele suceder en estos casos. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, de que las agendas apretadas y la falta de tiempo habían sido la causa principal. Otros, más maliciosos, especularon sobre terceros en discordia, sobre infidelidades y nuevas relaciones. Los rumores circulaban sin control, alimentados por la curiosidad y el morbo. Pero lo que realmente nos interesa hoy es el rumor, la especulación, de que esta relación, y específicamente la conexión de Kerem con Hande, pudo haber generado tensiones en su entorno familiar. ¿Por qué? ¿Qué razones podrían haber llevado a una supuesta fricción familiar? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las posibles interpretaciones. Se rumorea que algunos miembros de la familia de Kerem no estaban del todo convencidos de la relación, que veían con cierto recelo la exposición mediática de la pareja, la fama de Hande y su impacto en la vida de Kerem. Las razones podrían ser variadas y complejas. Quizás no estaban de acuerdo con la forma en que se manejaba la relación públicamente,
con la constante exposición en redes sociales, con la intromisión de los medios. Quizás consideraban que esa exposición afectaba negativamente la privacidad de Kerem y su vida personal. O tal vez simplemente no veían a Hande como la persona ideal para Kerem, como la mujer con la que imaginaban que su hijo podría construir un futuro. La familia en muchas culturas y especialmente en la turca, suele tener un papel importante en la elección de pareja. La opinión familiar, la aprobación, es algo que se valora mucho y que puede influir en las decisiones importantes de la vida. También es importante considerar el factor cultural. La cultura turca, como muchas otras culturas mediterráneas, tiene ciertas expectativas sobre cómo deben ser las relaciones, cómo deben comportarse las parejas, y cuáles son los pasos a seguir en una relación seria. La tradición, las costumbres, los valores familiares, juegan un papel importante. Quizás la forma en que Kerem y Hande vivieron su amor, su exposición mediática, sus continuas apariciones públicas, no se ajustaba a esas expectativas familiares. Quizás la familia esperaba una relación más discreta, más tradicional, más alejada del foco público. Otra teoría un poco más dramática, y que ha circulado por Internet, es que algunos miembros de la familia de Kerem podrían haber tenido reservas sobre la popularidad de Hande, su carrera y el potencial impacto que esto podría tener en la vida de Kerem. Recordemos que Kerem, a pesar de ser un actor reconocido, siempre ha sido bastante discreto con su vida privada. La fama de Hande, su incesante presencia en los medios, los contratos publicitarios, las portadas de revistas, podrían haber generado cierta tensión en el entorno familiar. La familia de Kerem, al igual que cualquier otra familia, podría haber sentido cierta preocupación por la exposición mediática de su hijo, por el escrutinio público al que estaba sometido. La fama a veces puede ser un arma de doble filo, y la familia podría haber temido por la privacidad de Kerem, por su bienestar emocional y por su futuro. Ahora bien, ¿hay pruebas concretas de todo esto? ¿Tenemos comunicados oficiales de la familia Bursin confirmando o negando nada? Lamentablemente no. Todo se basa en rumores, especulaciones, y en la interpretación de ciertos comportamientos y declaraciones. No hay una verdad absoluta, no hay una confirmación oficial que nos diga qué pasó realmente. Pero, como suele suceder, hay algunos detalles que alimentan estos rumores. Por ejemplo, en algún momento se especuló sobre una supuesta ausencia de Hande en algunas reuniones familiares de Kerem. Algunos fans notaron que Hande no aparecía en las fotos, en los vídeos, en las celebraciones familiares de Kerem. Si bien esto podría ser simplemente coincidencia, o que Hande tuviera compromisos laborales, para muchos fans fue una señal de que algo no andaba bien, de que la relación con la familia no era del todo fluida. Las redes sociales en estos casos se convierten en un campo de batalla, donde se analizan cada detalle, cada gesto, cada ausencia. Además, tras la ruptura, se observó cierta distancia entre Kerem y algunos miembros de su familia en redes sociales. Aunque esto también podría ser una simple casualidad, para algunos, fue una confirmación de que algo había cambiado, de que la relación familiar, al menos en apariencia, se había enfriado. Los unfollobs en redes sociales, la falta de interacciones, la ausencia de comentarios positivos, fueron interpretados como una señal de distanciamiento. ¿Pero qué pasó después de la ruptura? ¿Cómo se ha desarrollado la relación de Kerem con su familia? Bueno, aquí es donde las cosas se vuelven un poco más difíciles de rastrear y de analizar. Kerem, como siempre, ha mantenido una actitud muy reservada sobre su vida personal. No ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, no ha hablado sobre su relación con Hande ni sobre las supuestas tensiones familiares. Sin embargo, ha seguido compartiendo momentos con su familia en redes sociales, lo que podría interpretarse como una señal de que, a pesar de todo, la relación familiar sigue siendo fuerte, que el amor familiar sigue prevaleciendo. Vemos fotos de Kerem con su madre, con su padre, con sus hermanas, en diferentes momentos, en celebraciones, en viajes, en actividades cotidianas. Esto podría interpretarse como una forma de demostrar que la familia sigue unida, que a pesar de los rumores, la relación familiar es sólida. Pero, ¿realmente Kerem rompió con su familia por amor? ¿Es esta la verdad absoluta? La respuesta, como ya hemos dicho, es que no lo sabemos con certeza. Es posible que la relación con Hande generara cierta tensión, que hubiera desacuerdos y diferencias de opinión. Es posible que la familia no estuviera del todo de acuerdo con ciertos aspectos de la relación, con la exposición mediática, con la forma en que se manejaba. Pero de ahí a hablar de una ruptura definitiva, hay un gran trecho.
Las relaciones familiares son complejas, y rara vez son blanco o negro. Lo más probable es que haya habido momentos de tensión, de desacuerdo, pero también de apoyo, de comprensión y de amor incondicional. La familia al final es un refugio, un lugar donde encontrar apoyo, donde sentirse querido y protegido. Y aquí es donde me gustaría hacer una reflexión. Es muy fácil juzgar, especular y sacar conclusiones apresuradas, sobre todo cuando no conocemos la situación de primera mano. Pero la realidad es que no conocemos las circunstancias personales de Kerem y su familia. No sabemos lo que realmente pasó, cuáles fueron las verdaderas motivaciones, cuáles fueron los acuerdos y desacuerdos. Y es importante respetar su privacidad y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Lo que sí podemos decir es que Kerem Bürsin es una persona que valora mucho su familia. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un hombre de valores, humilde y respetuoso. Y por supuesto es un actor con mucho talento y carisma. Su relación con sus padres es de admiración y respeto mutuo. Y al final del día, creo que todos queremos lo mejor para él, queremos que sea feliz, tanto en el ámbito personal como en el profesional. La especulación en el mundo del espectáculo es un arma de doble filo. Puede alimentar la curiosidad, generar interés, pero también puede dañar la reputación y la imagen de las personas involucradas. Es importante ser cautos, analizar la información con perspectiva y no dejarnos llevar por los sensacionalismos. La vida de Kerem Bürsin, como la de cualquier persona, tiene sus luces y sus sombras, sus momentos de alegría y sus momentos de dificultad. Y es importante respetar su privacidad, su intimidad, y no caer en el morbo, en la especulación sin fundamento. En conclusión, podemos decir que el rumor de la supuesta ruptura familiar de Kerem Bürsin por amor a Hande Erçel es un tema complejo, lleno de matices y especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen esta teoría, pero existen indicios que sugieren que la relación con Hande pudo haber generado ciertas tensiones familiares, desacuerdos en cuanto a la exposición mediática y al enfoque que la pareja le dio a su relación. En segundo lugar, que las relaciones familiares son algo muy personal e íntimo. Es importante respetar la privacidad de Kerem y su familia, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones sin fundamento. Y finalmente que el amor es un tema complicado, y que a veces puede generar conflictos y desacuerdos, incluso dentro de la familia. Pero al final, lo más importante es la felicidad y el bienestar de las personas involucradas, el respeto mutuo y el cariño. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de interés, un tema que genera curiosidad y debate. Y aunque no tengamos todas las respuestas, es importante analizar la situación con perspectiva, respetar la privacidad de los involucrados y, sobre todo, no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones sin fundamento. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Creen que la familia de Kerem realmente se opuso a su relación con Hande? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Qué opinan de la exposición mediática de las relaciones sentimentales de los famosos? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Espero verlos en el próximo. Un abrazo y hasta la próxima.